Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa tarde, llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en 1 de Samuel capítulo 15 y versículos 22 al 26. Y dice la versión Reina Valera 1960, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y el Espíritu Santo me daba una poderosa enseñanza a través de este primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículos 22 al 26. Y quiero que entremos a analizar esas palabras del profeta Samuel, donde dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto enseñan claramente que la obediencia parcial a Dios es desobediencia, y que obedecer por completo es más importante que cualquier sacrificio humano. La ley mosaica prohibía la adivinación, el uso de poderes demoníacos y todo este tipo de prácticas. Y para Samuel la rebelión y la obstinación eran ciertamente desobediencia a Dios. Por eso le transmite este mensaje el profeta Samuel a Saúl y le dice: eres sido desobediente. Porque esa obstinación, esa rebelión eran igual que cosas impías. En esencia, la idolatría es anteponer a alguien o algo ante la voluntad de Dios, incluso la propia voluntad de Dios. ¿Sabes que idolatría va mucho más allá de poder orar a un elemento físico? La idolatría es anteponer a algo o a alguien a la voluntad de Dios y al mismo Dios, y decirle al Señor: para mí es más importante esta persona, esta situación, esta cosa, este capricho de mi vida que Dios. Y eso es lo que Samuel le transfiere a Saúl, hablándole de desobediencia. El arrepentimiento indiferente de Saúl llegó demasiado tarde. Él dice que él quiere arrepentirse y que quiere reconocer que él ha fallado. Pero la Biblia muestra claramente en el verso 24 que el arrepentimiento de Saúl, indiferente por demás, llegó tarde. Y por eso Samuel ya había pronunciado la condena del Señor, y eso es lo que hace tarde el arrepentimiento de Saúl, porque ya el profeta Samuel había pronunciado la condena del Señor, y Saúl temía más al pueblo que ni a Dios. Y muchas veces nosotros tememos más de lo que el hombre pueda decir. El complacer al hombre, el complacer lo tóxico en mi vida, me es más importante que agradar a Dios. Y esto fue lo que precisamente Dios odió de Saúl. Y fue que Saúl temía y agradaba más al pueblo que a Dios. Saúl deseaba el perdón de Samuel. Él le dijo: quédate conmigo, vamos a adorar a Jehová. Pero él no solamente deseaba como rey el perdón de Samuel y el respaldo a su monarquía, que obviamente conllevaba la permanencia del profeta Samuel a su lado. Pero Samuel, el verso 26, dice claramente que él siempre buscó la verdad y la voluntad de Dios para su vida. Samuel era un profeta y ciertamente un hombre de Dios. Y por cuanto lo era, él buscaba la verdad y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Era el anhelo de Samuel, era hacer la voluntad de Dios. Y era un hombre ciertamente obediente al Señor. Por eso no podía compartir ni respaldar la monarquía de Saúl. No podía estar en ese reinado de Saúl sobre Israel. Y por eso Dios lo usa ciertamente para que él vaya y entienda
de que debe ser destituido del trono, porque él hizo algo y fue no obedecer la voz de Dios. Es importante entender lo que establece claramente el verso 26. Le dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mira qué fuerte es esta palabra. Y es que el Señor nos ha de desechar no solamente a nosotros, sino el propósito que tiene con nosotros. Si nosotros tomamos lo de Dios y lo pisoteamos. Si nosotros preferimos agradar al hombre antes que a Dios. Saúl ciertamente era un rey que estaba pendiente de agradar a los hombres, y por agradar a los hombres desobedecía a Dios. Y por eso Samuel le dice en el verso 22: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, o sea, el poner cuidado a lo que Dios nos está hablando, que es para evitarnos problemas fuertes en nuestra vida, es mejor que la grosura de los carneros. Hay cosas como la grosura de los carneros que parecen agradables ahora, que satisfacen mi carne, mi deseo personal. Quizás el sueño que yo tengo en complacer algo personal, algo del mundo, algo propio de mi vida. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere la grosura de los carneros. Dios quiere el obedecer a Él, que es ciertamente, dice el profeta Samuel, mejor que los sacrificios. Que Dios te bendiga en este día especial y que entendamos en nuestro espíritu que es mejor el obedecer que los sacrificios. Que es mejor prestar atención a Dios que cualquier deseo personal o cualquier cosa que a nuestros ojos parezca agradable. Que es mejor entender que, al igual que Saúl, o hacemos las cosas pronto o será tarde el momento en el cual vamos a querer la restitución de nuestra vida, de nuestro ministerio y de nuestro llamado. Es increíble cómo Samuel le dice: obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, la obediencia parcial a Dios ciertamente es desobediencia. Por eso el libro de Apocalipsis dice: o me obedeces en todo, o ciertamente te desecharé. Porque Dios no quiere obediencias parciales. Dios quiere que le obedezcamos en todo, porque Él es Dios y porque Él fue el que nos llamó con un gran propósito. Que el Señor le bendiga en este día especial y que seas un hombre como Samuel, lleno de la obediencia de Dios, lleno de hacer la voluntad de Dios y de hablar la palabra de Dios. Y no seas un Saúl que por desobediente pierdas el propósito de Dios y termines queriendo con sacrificios hacer algo que Dios no espera, porque Él necesita es tu obediencia total y no parcial, tu corazón y no parte de Él, tu vida entera y no lo que tú quieras satisfacer temporalmente a través de la palabra. Que el Señor te bendiga en este día especial con toda bendición del cielo.